El Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados ahí en sus hogares, por favor. Una de las cosas que a mí me fascinó siempre y me sigue fascinando es tratar de entender el proceso del ser humano que le llaman el desarrollo humano, cómo desde esa unión de 2 células, que es el espermatozoide y el óvulo, se va a desarrollar todo un ser tan complejo, tan hermoso, tan perfecto, tan, no sé, desde 2 células. Y obviamente, pues esta ciencia o este estudio que hace de cómo el ser humano va a ir creciendo, desarrollando diferentes situaciones, primero físicas, luego emocionales, intelectuales y espirituales, hasta llegar a una plenitud, hasta llegar a una meta. Y obviamente a veces en el proceso hay personas que no necesitan llevar todo ese proceso para alcanzar una madurez, para alcanzar una plenitud. Y hay otros que aunque tengamos a lo mejor 60, 70, 80 o 100 años, nunca alcanzamos esa madurez. Es interesante porque obviamente al ver este proceso, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera de medicina, una de las ciencias o de las áreas fascinantes fue la embriología, cómo esta unión de 2 células o mitades de células, porque son mitades, el espermatozoide y el óvulo, van a unirse y van a empezar una multiplicación, y cómo esa multiplicación de células va a ir generando cada parte del cuerpo del niño o de la niña. Es increíble, es fascinante. Yo los invito, ya que pues ahora se puede ver muy bien en estas redes, por ejemplo en YouTube y todo eso, cómo se ve el desarrollo de un niño, cómo va tomando forma, cómo esas células se van haciendo alargadas y luego van dándose vuelta para ir formando cada parte del cuerpo. Y una de las cosas primeras que empieza a funcionar es el corazón. Es una de las primeras cositas que empieza a latir. Obviamente hay cosas que pueden impedir que una criatura nazca. El aborto, que bendito sea Dios, no se logró que se aprobara a nivel de México el aborto en toda la República, pero no van a descansar, van a seguir atacando por ahí. Pero a menos que haya un aborto,
la criatura sigue, o a menos también que haya un proceso externo que lo dañe, por ejemplo, rayos X, sustancias que pueden dañar al niño, como medicamentos. Yo tuve un conocido en mi infancia que su mamá tomó por mucho tiempo, cuando estaba embarazada, un medicamento, no me acuerdo muy bien el nombre, creo que se llamaba talidomida, y el niño nació sin brazos, nada más con las puras manos. Después, ya grande, el niño, bueno, el joven, sufrió un accidente, se cayó de las escaleras y pues se mató. Pero normalmente el desarrollo es normal. Por ejemplo, yo nací con muchos defectos. Ya le metí reclamo a mi mamá, la quise demandar, pero dicen que ya salida la mercancía, pues ya no se puede. Pero a mí de los 4 que somos, yo salí con todos los defectos. Entre ellos espina bífida, tórax en quilla, meniscos discoides, luxación de articulados aritenoides, luego tengo una quijada que me dicen el quequi, qué quijadota, ciego, bueno, no les digo que, y luego canoso, desde kinder tengo canas. Entonces, así como que dijo que yo le iba a meter demanda a mi mamá, no sé por qué me hizo tan feo, pero bueno. Normalmente el niño se desarrolla en el vientre y después, al nacer, una de las cosas primeras que va a hacer el niño, obviamente, es respirar, que es una de las cuestiones que en el vientre no tiene que realizar, porque todo el proceso de oxigenación y alimentación es a través del cordón umbilical. Es maravilloso. O sea, de verdad, quieren descubrir la grandeza de Dios, estudien el cuerpo humano, estudien el funcionamiento. Voy a decir que esto no puede ser obra de la casualidad, no es obra así nada más de una evolución, es obra de un arte, de un acto de amor increíble, cómo funcionamos. Bueno, el caso es que el primer acto que hace el niño es respirar. Después de nacer, lo primero que hace es respirar. Lo clásico que se hacía, ¿no? Que dicen que le da una nalgadita al niño, pero no es necesario. Y bendito sea Dios, a mí me tocó atender muchísimos partos y ver el momento del niño cuando llora, era una cosa hermosa, maravillosa. Y luego, lo primero que sigue después de que respira, lo primero que hay que hacer es secar a la criatura. Hay que secarla, y más si el ambiente no es una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque el niño puede morir inmediatamente que nace por una hipotermia. Todavía su cuerpo no está maduro para poder entender que tiene que controlarse. Entonces hay que taparlo. Y yo lo que me encantaba hacer era, después de que nacieran, le ponía al niño en el pecho a la mamá, y el niño, miren, tranquilito, porque imagínate 9 meses estar oyendo el corazón de su madre, y sale, que es traumático, sale a un ambiente diferente, y oír el corazón de la mamá, es una de las terapias más hermosas que puede darle a un niño. Y el otro elemento que va a aprender el niño va a ser a comer. Inmediatamente darle el pechito, el calostro, y es fascinante. Esto es lo básico, es lo fundamental: respirar, proteger el cuerpo y alimentarse. Luego viene la defensa contra todo aquello que puede atacar. ¿Cómo se defiende un niño cuando algo lo está atacando? Temperatura, hambre, llorando. Es lo primero, llora porque algo no le gusta. Yo no sé cómo le hacen las mamás, les digo que son medio entre brujas o yo no sé, porque a veces algunas mamás, y ya después de tener varios niños, saben el niño por qué está llorando, si está llorando por hambre, si está llorando por sueños, si está llorando por berrinches, si está llorando por lo que sea. O cuando los niños están jugando, a mí me encanta eso, varios niños, y se cae uno y empieza a llorar, y entre todas las mamás dice, es mi niño. Así como que si tuvieran un sexto sentido, bueno, si lo tienen, ese es mi niño el que está llorando, y corren a ver. Entonces, todas estas necesidades, el ser humano las va adquiriendo, va aprendiendo. Después, obviamente, el movimiento, el caminar, el correr, el jugar, el pensar. O sea, uno de los elementos hermosísimos, maravillosos que se da en el ser humano es el conocimiento, el entendimiento de tu alrededor.
El niño al principio, la única manera de poder entender las cosas es viendo y llevándoselo todo a la boca. Se mete la mano, se mete el pie, todo se lo lleva a la boca, porque es la única manera de entender. Sus ojitos todavía no están maduros. Se dice más o menos que el niño no alcanza a ver con claridad hasta después de 1 año o más. Y me da risa porque los papás luego ya ven que les encanta hacerle caras al niño. Pues no sé si vean con claridad las caras que le hacen, ¿no? Pero el niño no tiene esa madurez para poder ver como nosotros vemos ahorita. El caso es que todo esto lo lleva al niño a aprender a ser autónomo. Aprende a caminar, aprende a pensar, aprende a comer, aprende a defenderse, aprende a aprender. Y es un proceso que lo va llevando cada vez más a ir descubriendo la razón de su existencia. Y viene el elemento, todo esto que les comparto, todo esto que trato de explicarles, tiene una base, o sea, sirve como base para lo más importante, que es entender la razón de nuestra existencia. Que esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué venir y sufrir? ¿Para qué padecer esto? ¿Para qué sufrir lo otro? Ese es uno de los elementos que son vitales y muchos nunca alcanzan a entenderlo. ¿Por qué? Porque se quedaron en satisfacer o en creer que todo se trata de comer, dormir, placer, el poder, la fama. Pero cuando entendemos, otro de los elementos que es fundamental es el amor, es el sentirte amado. Yo siempre he dicho, una de las personas más peligrosas son las personas que se saben amadas, porque en nombre del amor hacemos muchas cosas. Cuando nacemos, le digo a la gente, es como si se abriera una cuenta de banco. En esa cuenta de banco no se deposita dinero, se deposita el amor, el cariño, la comprensión, el apoyo, el tiempo, el juego, todo lo que papá y mamá hicieron por mí. Lo que mis abuelos, tíos, hermanos, mis parientes y luego la novia o el novio, luego el esposo, los hijos, es una riqueza espiritual, emocional que tenemos todos. Cuando alguien tiene una crisis, cuando alguien tiene un problema, cuando a alguien se le muere un ser querido y tiene suficientes fondos, puede enfrentarlo, puede salir adelante. Le será doloroso, le será difícil, pero no se tumba, no cae en la depresión, no cae en la tristeza o en el intento de suicidio o en el suicidio, porque tiene suficientes fondos para poder enfrentar esa realidad. ¿Qué pasa cuando alguien enfrenta situaciones así y ya no tiene? Desgraciadamente a veces se retira más de lo que se deposita. Las circunstancias a veces adversas, dolorosas, difíciles, traiciones, injusticias, muerte, enfermedad, situaciones así son mucho más de lo que tenemos en depósito. Entonces ahí es donde muchos caemos a veces en la tristeza, en el miedo, en la depresión, en la angustia, en el odio, en el buscar el poder para no padecer, en el evitar el sufrimiento. ¿Por qué les digo todo esto? Porque de alguna manera el proceso que Dios hace para llevarnos hacia Él es precisamente ese. Dios va entendiendo nuestras necesidades y esas necesidades son como una escalera que vas construyendo para poder alcanzar la plenitud para la cual has sido creado. Descubrir cuánto Dios te ama, cuánto Dios cree en ti, cuánto Dios ha hecho por ti. Ese es el planteamiento. Un planteamiento que desgraciadamente pocos llegan a descubrir y más pocos llegan a vivir de eso. O sea, no alcanzan a entender ni a comprender esa trascendencia. ¿Por qué? Porque se quedaron atorados en el proceso del desarrollo, en el tener, en el placer, en el sentir. ¿Sí? Mucha gente se acerca, padre, es que yo no voy a misa porque no siento, es que no siento ya ir a misa o no siento la oración.
te quedaste en un proceso del niño que solamente cuando siente bonito lo hace, y cuando no siente bonito no lo hace. O sea, nos quedamos atorados en muchas etapas porque desgraciadamente no hubo ese crecimiento, no hubo esa maduración. Fuimos incapaces de llegar a esa comprensión. Fíjense, simplemente, si pusieron atención en la oración colecta que hice al inicio de la misa, ¿sí? O sea, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál sería el proceso de maduración? Proclamar y reconocer a Dios como mi Creador, como mi Señor y mi Salvador, y que mi existencia está centrada hacia Él y en todo lo que tengo que hacer. Eso es cuando todas las etapas de tu vida, buenas y malas, te llevaron a ese entendimiento, te llevaron a esa realidad, te llevaron a esa búsqueda. Cuando un ser humano no llega a eso, su desarrollo quedó truncado. Podrá ser exitoso en el trabajo, podrá ser exitoso teniendo fama, podrá tener dinero, podrá tener mucha gente que lo quiere, pero no será pleno, no habrá alcanzado esa realidad verdadera a la cual fue creado. Entonces, fíjense lo que dice la oración. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador, se glorían de tenerte como su Creador. O sea, que todo lo que yo he recibido, la vida, la existencia, la maravilla de mi cuerpo, la capacidad de poder realizar cosas increíbles con este cuerpo, por ejemplo, el poder ver. Solamente los que pierden la vista valoran la vista. Aquellos que pierden la voz valoran la voz. Que pierden una mano, ahora que uno de nuestros frailes, bueno, el único que está ahorita aquí, Fray Sergio, uno de esos que iba a ir al hospital, le dije en la noche, ¿me acompañas? Sí. La única vez que le digo, y va bajando las escaleras y el chamaco da el mal paso, y pues estuvo quién sabe cuántas semanas, ahorita lo vieron así, ahí en cámaras lo vieron con su muleta. Entonces, valorar lo que tenemos a veces solamente cuando lo perdemos. Qué triste es tener que perder algo para valorarlo. Lo mismo sucede cuando alguien se muere. Ay, era tan bueno, pero nunca se lo demostraste. Nunca le diste a entender lo valioso, lo importante que era. Entonces, es triste entender que todo lo que nosotros tenemos tendría que habernos llevado ese proceso desde la existencia, la vida, y lo que puedo hacer y lo que puedo recibir, tiene como fundamento llevarme a entender y a relacionarme con Dios como mi Creador, como mi Salvador, como aquel que me ama intensamente. No hay nada ni nadie que me ame como Él. Esa es la madurez a la cual tenemos que aspirar. Y luego dice, que se glorían de tenerte como su Creador y su guía. O sea, ¿qué quiere decir? Ya no me va a guiar mis emociones, ya no me va a guiar mis necesidades, ya no me va a guiar mis miedos, ya no me va a guiar mis pasiones. No quiere decir que no existan. No quiere decir que estas realidades no me van a estar jalando para diferentes caminos. Ellos nunca desaparecen. Platicaba yo hace algunos años con un monseñor, en paz descanse, y yo lo llevaba en el carro, y estábamos platicando de las diferentes situaciones, y me acuerdo que él me compartió, tendría más de 80 años, y me decía que uno de sus grandes tentaciones siempre fue la carne. Y yo le dije, monseñor, y a esa edad todavía me dice, eso nunca desaparece, eso siempre me va a acompañar hasta el día en que me muera. O sea, lo primero que hay que entender, que esas necesidades que en un principio fueron lo que te ayudó a crecer, lo que te ayudó a madurar, esas emociones, ese alimento, esa satisfacción del trabajo, del poder hacer algo, que son hermosas,
muchas veces se vuelven como que esa necesidad vital y ya no me interesa nada más. Pero cuando yo entiendo que esto no es más que una guía para descubrir quién me tiene que dirigir, que es Dios, estas que están abajo, que me tuvieron que haber ayudado a encontrar a Dios y vivir en Dios, van a seguir queriendo jalarme para diferentes cosas. Como yo les decía, ay, es que, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué rezo? Es que no me nace, no siento bonito. O cuando yo platicaba con una familia que vinieron por un problema con uno de sus hijos, y me decían, me compartían precisamente cómo muchas veces pues no quieren que su hijo más grande sufra, y entonces quieren ayudarlo. Venían conmigo para que cómo podían hacer ellos para ayudar a su hijo adulto a no sufrir. Y pues yo terminé diciéndoles que mejor les ayudaba a aprender a sufrir para que enseñaran a su hijo a sufrir y a no perder de vista la meta. ¿Cuál es la meta? La salvación. ¿Cuál es la meta? La plenitud de mi ser, en mi relación con Dios, que me lleva a la caridad, que me lleva al amor, que me lleva al servicio de mi prójimo. Pero si tú lo que quieres es que tu hijo no sufra, entonces te estás quedando aquí y tu hijo nunca llegará a esta madurez, nunca llegará a ser pleno, porque aprenderá siempre a evitar el dolor y a satisfacer todas sus necesidades, que es cuando nos damos cuenta, la mayoría de las personas nos quedamos atorados, nos quedamos en una etapa que no nos lleva a que Dios como creador sea mi guía. Cuando logramos esto, cuando Dios es mi guía, a pesar de lo que siento o a pesar de lo que no siento, trato y busco que sea mi vida espiritual, mi vida de adoración, mi salvación, la búsqueda independientemente de esto. Algunas veces estas etapas de crecimiento, estas etapas que yo he vivido, me van a ayudar, otras me van a tratar de desviar. Si yo no tengo claro esto, desgraciadamente, como pasa con la mayoría de los católicos, pues somos católicos de momento, somos católicos de necesidad, somos católicos de problemas, o somos católicos de cumplimiento, cumplo y miento. O sea, vengo porque tengo que venir a misa, o participo a través de los medios, pero miento porque no me interesa, porque realmente no busco la dirección de Dios, no busco la guía de Dios, no busco adorar a Dios, no busco servir a Dios y llegar un día a estar con Él, no me interesa. Lo que me interesa es cómo Dios me va a ayudar en mi bronca, cómo Dios me va a solucionar un problema, cómo Dios me va o me va a quitar esta situación o me va a dar esta otra situación que estoy pidiendo. Entonces, tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora, renueva en ellos la obra creadora. ¿Qué quiere decir? Toda la creación y yo mismo que soy criatura, tiene que dar testimonio, tiene que servir para descubrir a Dios. La creación maravillosa, por ejemplo, los dones que tú tienes, esos dones tendrían que haber servido para que tú descubrieras a Dios y a través de esos dones otras personas descubrieran a Dios. Y esos dones todos los tenemos, desde el don de la vida hasta los dones especiales como el canto, como el baile, como el conocimiento, el entendimiento, el servicio, lo que tú tengas, todos tenemos dones, todos. No hay persona, hasta las personas que la sociedad desecha, como por ejemplo, no sé, los ancianos, las personas con parálisis cerebral, con síndrome de Down, tienen unos dones increíbles. Yo he conocido personas con síndrome de Down que son tan maravillosas y son tan increíbles que descubren esos dones y los ponen al servicio. Entonces, qué importante es renovar la obra creadora en nosotros y que todo lo que hay a nuestro alrededor nos ayude a entender que hay un objetivo. Esto no es para quedarme atorado aquí, no es para quedarme atorado en el comer. No sé si les pasa, pero cuando dices voy a ayunar,
es cuando más hambre te da. Tengo el propósito ya no enojarme, y es cuando más situaciones te dan y te enojas. Hasta la mosca vuela y te enojas. O sea, desgraciadamente es esto. Entonces, aprender que toda la creación y que yo mismo tendría que llevarme siempre a ese encuentro con Dios. Claro, también están los curas, que a veces, desgraciadamente, no damos una. A veces nos volvemos burócratas, nos volvemos personas que solamente nos interesa, ok. Y salió un documento muy interesante de la iglesia tratando de hablar sobre esta situación del precio o del pago de los sacramentos. O sea, los sacramentos no se cobran, se llama estipendio, y el estipendio es para ayudar a los gastos de la parroquia. Hay que pagar luz, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. El problema es cuando a veces los curas, pues, ¿sabes qué? Si no das, pues no hay nada. Ahorita en Alemania, yo no sé si ustedes sepan, en Alemania y en muchos países de Europa, bueno, algunos países, existe un impuesto religioso. O sea, de tu sueldo, tú tienes que pagar un impuesto a aquella denominación religiosa a la cual tú perteneces. Entonces, los católicos en Alemania se les quita un sueldo, una parte del sueldo, para que vaya a su iglesia a la que pertenece. El caso es que con este documento, bueno, pues se está tratando de evitar muchos abusos. Y se estaba analizando ese documento y se decía que, por ejemplo, en Europa, si tú no pagas el impuesto, se te niega los sacramentos. Casi como si fueras apóstata, casi como que si fueras hereje. O sea, no se te va a dar sacramentos si tú no pagas tu impuesto. Tú dices, o aquí en Latinoamérica, que a veces, pues que la quinceañera, que la boda, y no, hombre, se van, y dependiendo también del caché de la iglesia. Aquí en la 3 de octubre, pues no es tan, pues aquí hay que venir a traer tu matamoscas, para matar las moscas, tu caja para atrapar las ratas, y tu ventilador por el calor. Y eso sí, tu mascarilla, bueno, aparte de la mascarilla que se usa, por el polvo. Entonces, pues, no les gusta mucho casarse en iglesias que no sean de caché. Es triste descubrir esto. O sea, nos hace falta incluso a los curas entender que nuestra labor no es esa, sino es llevarlos a ustedes a Dios. Es enseñarles desde su vida, acompañarlos para irles ayudando a descubrir esa madurez y esa experiencia de Dios. Entonces dice, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. O sea, todo aquello que Dios ha hecho para salvarte. Los dones de la redención, la Eucaristía, sacramento de la confesión. O sea, esos dones que están ahí pero que desperdiciamos, que hacemos a un lado. Una de las cosas que deberían de haber hecho los católicos, y tristemente no lo hicieron, pedir a las autoridades que se abrieran las iglesias. O sea, están abiertos los cines. Por ejemplo, yo no sé si sepan, pero en Las Vegas es una necesidad los casinos. Y están abiertos los casinos porque es una necesidad. Y tú dices, ¿y dónde están los católicos? En casita rascándose la panza. Pero bueno, mejor me callo si no me van a correr. Pero es la verdad. No estamos entendiendo el don de la redención. Estamos perdidos. Nos preocupamos por otras cosas. Y le preguntaba yo a esta señora, ¿qué te preocupa más? ¿Que tu hijo sea feliz en este mundo o que se salve? Y gracias a Dios que es una persona evangelizada, creyente, creció en la fe y todo, pero en algún momento se desvió y se preocupaba más por la felicidad de su hijo. Me dice, no, pues que se salve. Entonces,
si tú buscas más su felicidad, y si esta felicidad está contraria a la salvación, entonces, ¿qué es lo que quieres para tu hijo? Puede ser que parte de esta felicidad le ayude a la salvación, pero si tú no tienes claro la salvación como meta, entonces todo lo demás, que son esas etapas que vivimos y que disfrutamos todos, la comida, el placer, el descanso, evitar el dolor, hacer lo que se me pegue la gana, pues obviamente, si yo no tengo claro esto y no renuevo en mí la redención, pues ¿qué va a pasar? Entonces ya no me va a ocupar ni voy a llegar a esta plenitud. Por eso, en la primera lectura del profeta Isaías, habla en forma de dos sentidos. Es cuando se invita al pueblo a no preocuparse por lo temporal, que Dios lo va a proveer. De alguna o de otra manera, Dios provee. Y si por alguna causa no lo provee y te mueres, pero no pierdes la meta. Pero fíjense qué hermoso, dice el profeta Isaías, esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Pareciera como esa beneficencia en donde pues se te va a dar todo. El problema es cuando la caridad no conlleva la salvación. O sea, hay que hacer la caridad a quien sea, y no importa, y no vamos a imponer la caridad solamente a católicos o solamente que acepten la salvación. La caridad es para todos, creyentes y no creyentes, buenos y malos. La caridad es para todos, no se discrimina ni se hace a un lado a todos, pero que esa caridad en tu interior conlleve precisamente la salvación de esa alma. Y es lo que tendría que hacer la iglesia, y tendríamos que hacer. Cuando digo la iglesia, me refiero a todos nosotros como iglesia. La iglesia no son los templos, la iglesia no son los obispos ni los curas, nada más. La iglesia somos todos los bautizados. Que esa caridad llevara precisamente al que no tiene a recibir, porque lo que el que tiene comparte. Yo no sé si ustedes sepan, métanse ahí hay una página de Facebook, se llama Tijuana Sin Hambre. Es una asociación laica, una joven que conozco y que le entrevistó este periodista Pedro Ferriz de Con. Ella, junto con otras familias y otras personas, se han dado a la tarea de organizarse para dar de comer a familias que con esta crisis que estamos viviendo se han quedado sin trabajo, se han quedado sin comida. Es la caridad una obligación de aquel que tiene, pero ya como católicos, la caridad no solamente es darle de comer, es hacer la caridad con amor, con la intención, a veces se podrá decir, a veces no, de que conozcan a tu Dios. ¿Por quién haces la caridad? ¿Haces la caridad porque te sobra? ¿Haces la caridad porque sientes lástima? ¿O haces la caridad porque amas a Dios? Hay una gran diferencia. En las tres hay un beneficiado, las personas, pero cuando es por amor a Dios, hay una trascendencia, hay algo muchísimo más grande. Entonces, el profeta está hablando de lo que Jesús va a realizar, lo que en Jesucristo tiene plenitud, y lo vemos en el Evangelio. ¿Qué es lo que hace Jesús? Atiende necesidades básicas. No es a lo que vino Jesús. No vino a curar a los enfermos si no hubiera puesto una clínica, ni vino a alimentar a los que no tenían, no hubiera puesto un comedor. Él vino a salvarnos, vino a demostrarnos, a enseñarnos el camino de que somos algo extraordinario y maravilloso para lo que hemos sido creados. Llegar a ese tope, no quedarnos atorados aquí en el placer, en el comer, en el tener, en el todo esto, sino llegar a eso. Y entonces dice, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos,
Présteme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Hay que recordar algo. La promesa de Dios al pueblo judío estaba fundamentada en dos bendiciones. Primero, la tierra prometida. La tierra prometida, que es una tierra que emana leche y miel. Una de las cosas más difíciles es mantener un pueblo. ¿De qué van a comer? Entonces, una tierra que produce para poder mantener al pueblo, para poder alimentar a un pueblo. Y la otra, la bendición de la fertilidad, la descendencia. Esas dos bendiciones se centraba, o estaba centrado la obra de Dios en el pueblo judío, que obviamente después tiene esa trascendencia en Jesucristo. Entonces, si vemos lo que hace Jesús en el Evangelio, primero, Él lo que está haciendo es predicar, o sea, enseñarnos, entender para qué estoy aquí, mostrarme que tengo un Padre a todo dar, que me ama y que Él tiene un plan para nosotros, pero no lo entienden, se preocupan más por otras cosas. La enfermedad, y sí, cura enfermos. La comida, sí, alimenta a los que tienen hambre, que es lo que vemos en el Evangelio. Pongan atención. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. O sea, una de las necesidades que tenemos es la salud. Jesús lo entiende, hace algunos milagros, no cura a todo el mundo, pero sí muestra que tiene ese poder. Y luego, la otra necesidad básica. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. O sea, aquí hay una enseñanza maravillosa. Denles ustedes de comer. O sea, esa es una tarea por amor. Y ellos se quedaron: espérate, nada más tenemos esto, pescados y pan, tráiganlos. Y viene la multiplicación. Esa multiplicación es precisamente una de las enseñanzas que debemos de tener, que cuando es de Dios, Dios provee. Y si por alguna causa Dios no sana, y si por alguna causa Dios no provee lo necesario, tienes lo más importante. ¿Cómo es posible que haya habido, por ejemplo, niños que hayan sacrificado su vida por Cristo en la guerra cristera? ¿Cómo ha habido personas que hayan permitido que les quitaran todo, los encarcelaran y los mataran por Cristo? Porque alcanzaron esto. Cuando no alcanzaron esto, cualquier amenaza de sufrimiento, cualquier amenaza de pérdida, cualquier amenaza de esto, pues yo no lo quiero perder, y entonces me quedo con esto, pero pierdo la salvación. Por eso entender, por ejemplo, ya la segunda lectura nos da pautas importantes. Pablo está hablando a la comunidad de Roma, a los romanos, y dice: hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Entonces, ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué fui concebido? ¿Para qué nací? ¿Para qué me alimentaron mis padres? ¿Para qué descubrí y experimenté mi cuerpo? ¿Para qué aprendí a hablar o a correr? ¿Para qué aprendí a pensar, a sentir el amor, a sentir el que soy capaz de amar y de ser amado? ¿Para qué es todo esto? Para experimentar el amor de Dios por mí. Entonces, el amor de mi padre, el amor de mi madre, el amor de mis hermanos, el amor de mis amigos, todo tendría que haber sido que me llevara a descubrir el amor de Cristo. Pero cuando no es así, entonces cualquier cosa me va a apartar de ese amor. Yo me aparto, Cristo no se aparta de mí, nunca se aparta de mí, pero yo soy el que me aparto porque no quiero perder
lo de abajo. Por eso Pablo está hablando a una comunidad que aparentemente ya está madura, ya ha entendido y ha experimentado de todas estas necesidades, incluso también de todos esos problemas, persecuciones, porque hubo persecuciones, muertes, hubo muertes de cristianos. De todo esto, nada de eso los apartaba de esta meta, de esta experiencia del amor. Por eso la pregunta es, ¿qué te aparta a ti del amor de Cristo? ¿Qué es lo que te está apartando a ti? Y dice Pablo, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Si nunca has experimentado el amor de Cristo, obviamente todo te va a apartar, todo. Te va a apartar el mal clima, hace mucho calor. Te va a apartar el cura que no te cae bien. Te va a apartar cualquier situación. ¿Por qué? Porque no te interesa, porque no has experimentado ese amor. Y porque desgraciadamente tus padres, tus hermanos, tus padrinos y a veces los curas, no cumplimos la tarea de enseñarte este amor. Cuando uno descubre este amor, dices, hombre, nada es más importante que esto, nada, ni siquiera mi propia vida, ni siquiera mi propio hijo, ni siquiera mis padres, nada es más importante que este amor. Porque si yo tengo este amor, seré mejor padre, seré mejor hijo, seré mejor hermano, seré mejor trabajador, seré mejor ser humano. Y estaré preparado para vivir lo que tenga que vivir. La injusticia no la quiero, pero si me toca la enfermedad no la quiero, el sufrimiento no lo quiero. Pero no me va a apartar esto, porque obviamente sabemos de los ataques de Satanás, sabemos de la concupiscencia de la carne. Ya les decía yo, si tú dices, me voy a poner a dieta, es cuando más hambre te da, o me voy a poner a ayunar, es cuando más hambre te da. O viene la gente, padre, le he pedido a Dios paciencia y me vienen más problemas. Le digo, pues ¿cómo quieres tener paciencia? La paciencia se ejercita en los problemas. Es como aquella persona que quiere tener un abdomen de lavadero, pero le pide a Dios, dame un abdomen de lavadero, pero no hace ejercicio. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener paciencia si no voy a tener broncas? ¿Cómo voy a ser caritativo si no tengo la posibilidad de encontrarme personas que están con situaciones así? Entonces pongan atención a lo que dice Pablo. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones. ¿Cómo enfrentas las tribulaciones? O sea, los problemas que tienes, ¿cómo los enfrentas? Los enfrentas con el miedo, los enfrentas con la idea fija de que se tiene que solucionar. Los enfrentas con esa búsqueda, y si no la encuentras aquí, no te importa dónde sea, pero tú vas a tratar de cambiar, de quitar o de solucionar el problema, sin importarte lo que puedas perder. Las angustias. ¿Qué va a pasar? Yo creo que estamos en un tiempo de angustia, en un tiempo en donde ha habido mayor índice de suicidios, de violencia, de vicios, con el confinamiento, con toda esta situación, la angustia. Hay gente que ha entrado en pánico, no sale ni para nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo, y ese miedo los tiene atrapados. El miedo, ¿y qué tal si le pasa esto? El famoso, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? Y vives en una angustia continua. Entonces yo yo no voy a ir a ver enfermos, ¿qué tal si me contagio? Yo no voy a atender personas, ¿qué tal si me contagio? Yo conozco médicos que no están atendiendo por miedo a ser contagiados. Entonces, ¿para qué se metieron de doctores? Y también hay, con todo respeto, curas que no, porque tienen miedo de estar. Pues entonces, ¿qué los está apartando del amor de Dios? El miedo, la angustia. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me pasa esto? Ya te está apartando. La persecución, ¿cómo quisiera que cada uno de ustedes experimentara la capacidad de mantenerse firme en lo que creen y ser perseguidos por lo que creen? Y cuando digo persecución no me refiero todavía abiertamente. A veces es en la casa, a veces es con los familiares,
¿Por qué? Porque están diciendo algo y tú te quedas callado para evitar problemas. No se trata de, dicen que en religión y política nunca se ponen de acuerdo. No se trata de que te pongas a discutir, y más que si no quieren entender, pero decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo y no me gusta esto, me voy. O sea, ya al menos externas que no estás a favor del aborto, que no estás a favor de la eutanasia, que no estás a favor del matrimonio homosexual, que no estás a favor de muchas cosas contrarias. Pero no te atreves a hablar, no te atreves a externar y decir, no estoy de acuerdo. Tal vez no tengas argumentos teológicos, bíblicos, científicos, pero tienes tu fe y simplemente yo no estoy de acuerdo. Cuando un hijo o una hija vive en unión libre o vive en unión con una persona de su mismo sexo y tú lo apruebas porque no quieres que se enoje o que deje de ir a la casa, sería persecución si tú lo haces de alguna manera. ¿Y qué decir cuando venga verdaderamente y abiertamente la persecución en contra de la iglesia? Por creer, de hecho ya la hay. Si tú hablas en contra de los estándares que el mundo ha puesto, eres perseguido. La otra vez, no me acuerdo en qué plataforma, alguien escribió en una de las prédicas que yo hablaba, diciendo que la homosexualidad, la unión entre homosexuales, que es pecado. Me escribieron, te voy a denunciar ante, no sé, me acuerdo cómo se llama esta comisión, por discurso de odio. Obviamente ni le contesté. Yo no odio. Desgraciadamente manipulan. Yo tengo conocidos de amigos homosexuales. Los respeto. Yo les digo, no estoy de acuerdo. Algunos, bendito sea Dios, lo han dejado, otros no. Pero externo lo que creo. Y no soy cómplice en aquello que no es algo que me lleve a la salvación o a la salvación de las almas de los demás. El sostenerte en tu fe y tener problemas, eso ya es persecución, pero no somos capaces. Entonces, ¿qué es lo que te está permitiendo apartarte de este amor? Repito, tal vez ni siquiera has experimentado el amor de Dios. Entonces decimos, tribulaciones, angustias, persecución, el hambre. Si se dan cuenta, estamos atacando, estamos hablando de las necesidades básicas, de aquel desarrollo humano que es necesario para poder crecer, pero que llega un momento en donde, ok, me puedes matar de hambre, pero yo me mantengo firme en lo que creo. Puedo renunciar a estar así, a muchas cosas, pero me mantengo firme en lo que creo y a quien quiero servir. ¿Qué es lo que a ti te aparta? Esa es la pregunta a cada uno de ustedes, ahí en sus hogares. El hambre, la desnudez, el no tener la capacidad de comprar lo que comprabas, el no tener esto, te lo roban. Ahorita platicaba en la mañana con una señora que estaba en una tienda comprando y que llegaron y le robaron su bolsa con todo su dinero y con todos sus papeles. O sea, ¿en qué momento nos va a pasar eso? Pues ahorita con la crisis, no les extrañe que esto siga. Pero el miedo, repito, a perder algo no puede ser más grande que el amor de Dios, que mi entrega a Dios. Entonces el hambre, la desnudez, el peligro. Yo no voy a ver enfermos porque no me quiero contagiar. Yo no voy a hacer esto porque pongo en peligro mi vida. Si es para salvar una vida, si es para atender a alguien, oye, esa es la tarea de nosotros. La espada, Pablo concluye diciendo, ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos. Son victorias. Y es hermoso, es fascinante. De verdad, es el alimento más grande que puedas recibir. Obviamente, me estoy refiriendo en cuanto a actos, y no me refiero ni a la Eucaristía ni a los sacramentos, pero el hecho de vencer
ese miedo, el hecho de vencer eso por amor a Cristo, de verdad les recomiendo, pruébenlo, disfrútenlo, no tiene comparación. Y no es una alegría eufórica, no es una alegría de gritarlo, ya lo hice, no es una alegría externa, es una plenitud interna que te permite sostenerte. Y es más, ni siquiera buscas que los demás lo sepan. No es una emoción explosiva, es una paz y una satisfacción y una fuerza interior cuando sales victorioso por tu Dios, cuando sales victorioso en esas batallas. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Entonces, regreso a como quise empezar. ¿Para qué naciste? ¿Para qué fue ese milagro de la unión de esas dos células? ¿Para qué hubo ese desarrollo en el vientre de esa criatura? Ese parto maravilloso, ese milagro del nacimiento. ¿Para qué fue el que te alimentaran? ¿Para qué fue el que te quisieran? ¿Para qué te vistieron? ¿Para qué te dieron educación? ¿Para qué te compraron cosas? ¿Para qué tienes amigos? ¿Para qué haces las cosas? ¿Para qué formaste una familia? Para poder vivir y experimentar el amor de Dios. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Gracias a aquel que nos ha amado. Entonces, creo que tenemos mucha tarea por delante. Y Pablo concluye diciendo: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo habla con esta seguridad? Porque ha experimentado y descubierto ese amor. ¿Cuántos de ustedes han descubierto este amor? ¿Cuántos de ustedes han vivido esto? ¿O cuántos de ustedes participan de la misa tan pasivos, tan así como que, no sé, vienen igual, llegan y se van igual que como llegaron? No experimentan, y repito, no es una emoción, puede haber emoción, puede haber sentimiento, pero no es lo más grande, es entender, asimilar cuánto Dios me ama, cuánto valgo yo y cuál es la razón de mi existencia. Entenderlo y transmitirlo y enseñarlo es la razón de nuestra existencia. Claro, para aquellos que no creen en Dios son palabras vanas, para aquellos que tienen otras religiones, pero para nosotros que nos decimos católicos, si al menos vas a decir que eres católico, pruébalo verdaderamente. No seas pasivo, no seas mediocre. Si eres católico, al menos pruébalo, descúbrelo, para que puedas decir verdaderamente: fui católico, lo experimenté y no me interesó, adelante. Pero eres católico y nunca lo experimentas, nunca lo pruebas. Qué triste, qué pena que teniéndolo no lo asimiles, no lo vivas. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de todo acto de amor que Dios ha hecho por nosotros. No importa la edad que tengas, si ya estás grande o si estás joven, descubre estas maravillas. Señor, que cada uno de estos hijos tuyos viva y entienda este milagro. Los invito a un momento de silencio,
Cierren sus ojos ahí en sus casas. Y cada uno conteste estas dos preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? Obviamente desde tu realidad. Tú que eres joven, eres mujer, eres hombre, tú que eres adulto o eres anciano o eres niño, tú que estás sano, que estás enfermo, tú que tienes problemas o no tienes problemas, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que te aparta a ti de esta experiencia? Y la segunda pregunta es, ¿a qué te invita esta palabra de Dios? ¿A qué te invita? En silencio unos momentos. Ahí en sus hogares, vamos a ponernos de pie, con nuestros ojos cerrados. Vamos a hacer este momento de oración, este momento para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Yo no sé cuántas veces has valorado tu cuerpo, ese don maravilloso que se te ha dado. Es una obra de arte y que tú has despreciado porque te has comparado con otros, con los rubios, con los güeros, con los morenos, con los altos, los fornidos, los guapos, según el mundo. Has despreciado ese don maravilloso porque alguien te dijo que tú estabas feo o fea, porque alguien te dijo que eras un tonto o un incapaz, o porque tú te has creído que no puedes hacer las cosas. Y no has entendido ese don maravilloso de tus manos, tus pies. Ve todo lo que has podido hacer y piensa qué sería si no los hubieras tenido. Qué difícil sería. Y hay hombres, hay un hombre, Nick Buick, que nació sin piernas y sin manos. Y ha hecho ahora cosas increíbles este hombre. El poder ver, el poder oír, el poder comer, pensar. Tu corazón está latiendo, tus pulmones están respirando, tus riñones, o sea, todo es un milagro, todo es un acto maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias por ese día que despierto y amanezco? Y a veces lo primero que hacemos es renegamos, o luego checamos el celular, la computadora, la televisión, el radio, pero se nos olvida entender el don que se nos sigue dando, esa vida maravillosa. ¿Cuántos ahorita de nuestros seres queridos ya no están? ¿Por qué? Se murieron, obviamente, y tú todavía estás con vida y no has entendido ese don maravilloso. Nos quejamos de la enfermedad, pero ¿cuántos años no supimos agradecer la salud? Y aún con enfermedad tienes vida, pero te quejas por tus dolores, tus achaques, y te pones de mal humor, cuando tendrías que haber experimentado el amor de Dios y desde esa enfermedad enseñar a otros, desde tu enfermedad, que se puede vivir el amor de Dios en la paz. Dar gracias a Dios por esos seres maravillosos que puso a tu lado. Ya el hecho de existir, gracias a tu padre y a tu madre. Tal vez no fueron perfectos, pero te dieron esa vida. Te permitieron nacer, aún a pesar que algunos los quisieron abortar. Dar gracias a Dios porque hubo gente en tu vida que llenó tu banco con actos de amor, de caridad, de paciencia, de tolerancia, de enseñanza, abuelos, tíos, hermanos, amigos, tu pareja, tus hijos. Cuántos actos de amor maravillosos que has experimentado y que tú no has entendido
ni has valorado. Ese trabajo, esa capacidad de entendimiento, de inteligencia, que te ha permitido resolver problemas, ir a la escuela, esa capacidad de sentir emociones, amor, compasión, incluso enojo, coraje, de poder expresar lo que tienes, lo que vives. O sea, tantas cosas maravillosas y que no has reconocido a tu Creador, no has reconocido quién te las ha proporcionado. Y qué decir de todo lo que el Señor te ha bendecido a lo largo de tu vida. Tienes dones que muchos no tienen. Tienes características únicas, maravillosas, que a lo mejor antes las veías como algo raro, pero que te hacen único, especial. Aprende a descubrirte, aprende a amarte como obra de Dios, pero también aprende a sanar, a liberarte de todas aquellas cosas que, pues sí, son parte de la vida, el dolor, el sufrimiento, el pecado de otros, tu propio pecado, son parte de este caminar, no porque Dios lo haya querido, sino es consecuencia del pecado. Y aún así te has podido levantar muchas veces, has sido perdonado muchas veces y has sido amado siempre. Libérate, experimenta el poder de Dios, su amor y su perdón. Sé que muchos de ustedes, su banco está vacío por todo lo que han vivido, por todo lo que han experimentado. Pero Dios abrió una cuenta de banco. Jesús en la cruz, con ese acto de amor, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él dio la vida por ti y por mí. Acude a ese banco, en su nombre perdonamos, en su nombre amamos, en su nombre hacemos las cosas. Por eso los invito a que cada uno perdone en el nombre de Jesús a aquellas personas que con sus pecados te apartaron del amor de Dios. Porque fue más grande el dolor, el sufrimiento de lo que te hicieron, que lo que tú habías experimentado del amor de Dios. Ahí en sus hogares vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas las personas que con sus palabras, con sus acciones, me lastimaron, me ofendieron, me dañaron. Señor Jesús, yo perdono a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, tíos y primos, amigos y enemigos, a mis parejas sentimentales, a mi pareja actual, a mi familia actual. Yo les perdono por todo el daño, por todo el sufrimiento, que a lo largo de mi vida, de manera consciente, o inconsciente, me hicieron y ocasionaron que yo no descubriera el amor de Dios. Yo los perdono, porque a lo mejor ni ellos mismos han conocido, han descubierto este amor de Dios. No quiero seguir cargando con este dolor, con este odio, con este miedo, con esta angustia, con esta depresión, con estos vicios ocasionados por esas heridas. En tu nombre
En tu nombre. Señor Jesús, Señor Jesús. yo los perdono. Yo los perdono. Y yo pido perdón Y yo pido perdón por todo este tiempo por todo este tiempo que no he sabido entender, que no he sabido que entender, toda mi vida, que toda mi vida, que todos los dones, que todos los que dones, todo lo que tengo, que todo lo que que todo tengo, lo que he vivido, que todo lo que viví, debió haber sido una escalera que debió de haber sido una para escalera descubrir para descubrir cuánto Dios me ama. cuánto Dios me ama. Pero muchas cosas me han apartado Pero muchas cosas me han apartado del amor de Dios, del amor de Dios. el miedo, El miedo, la avaricia, la avaricia, la envidia, la envidia, la gula, la gula, la pereza, la pereza, la lujuria, la lujuria, el odio, el odio, el pecado. el pecado. Me han apartado. Me han apartado El miedo al sufrimiento, el miedo al sufrimiento, las tribulaciones, las tribulaciones, el hambre, el hambre, la desnudez, la desnudez, lo material. lo material. He permitido He permitido que todo esto que todo esto me aparte del amor de Dios. me aparte del amor Pero de hoy, Dios. Señor, Pero hoy, Señor, yo pido perdón yo pido perdón a mí mismo a mí mismo por negarme por negar esta experiencia de amor. esta experiencia de amor. Y pido perdón Y pido perdón a todos los que yo he dañado, a todos los que yo he a dañado, todos los que yo he provocado, a todos los que yo he provocado, que no experimenten que no experimenten el amor de Dios. el amor de Pido Dios. perdón a mis padres, Pido perdón a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, a todas las personas a todas las que a personas lo largo de mi vida que a lo largo de mi he vida dañado, he dañado, he lastimado, he lastimado, a las personas a las personas con las que tuve una relación sentimental, que tuve una relación sentimental en el noviazgo, en el noviazgo, en el matrimonio, en el matrimonio, a mi familia actual. en mi familia actual. Les pido perdón Les pido perdón porque no he sabido enseñarles porque no he sabido enseñar el amor de Dios. el amor de Dios. No he sabido No he sabido transmitir transmitir este amor. este amor. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, te entrego todo aquello te entrego todo que aquello me preocupa, que me preocupa, que me angustia, que me angustia, la enfermedad la enfermedad de mi persona de mi persona y de mis seres queridos. y de mis seres queridos. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco reconozco que el miedo que el miedo ha tomado control de mí. ha tomado control de mí. Ya no quiero seguir siendo presa Ya no quiero seguir siendo presa de este miedo. de este miedo. Tú tienes el poder, Tú tienes el poder, tú tienes la gloria tú tienes la gloria para sanarme, para sanar, pero sé que no es la prioridad. pero sé que no es la prioridad, Pero si es para mi salvación pero sí es para mi y para que salvación experimente tu amor y para que experimente tu amor, y para que mis seres queridos que están enfermos que para mis seres queridos que están enfermos experimenten tu amor, experimenten tu amor, que así sea. que así sea. Le pido Le pido a Dios a Dios que a través de su amor, que a través de su amor, de su sacrificio en la cruz, de su sacrificio en la cruz, sea sanado sea sanado mi mente mi mente y cada parte de mi cuerpo, y cada parte de mi cuerpo, cada célula, cada ser, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato, que sistema, haya sido dañado, que haya sido dañado, toda bacteria, toda bacteria, todo virus, todo virus, hongo o parásito hongo o parásito que esté ocasionando enfermedad, que esté ocasionando enfermedad, por los méritos de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, y para que yo pueda experimentar, y para que yo pueda si experimentar, es así su voluntad, si es así su la voluntad, sanación la sanación física física que me lleve que me lleve a agarrarme a agarrarme del amor de Dios. del amor de Y aunque Dios. más adelante
Y aunque más adelante pueda perder otra vez la salud, pueda perder ya otra no vez me la salud, aparte ya no me aparte del amor de Dios. del amor de Dios. Reprendo, ato y amordazo, Reprendo, ato y amor, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, todo ataque, todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, infestación infestación o posesión o posesión de mi persona, de mi persona, de mi familia, de mi familia, de mis seres queridos, de mis seres queridos, de mi casa, de mi casa, pertenencias pertenencia o trabajo. o trabajo. Lo reprendo, Lo reprendo, lo ato y lo amordazo, lo ato y lo amordazo, para que no tengan más poder sobre mí para que no tenga más poder sobre y mí no puedan perturbarme, y no puedan y yo perturbar, pueda tener el valor, y yo pueda tener el la valor, fortaleza la fortaleza para resistir para resistir y sostenerme y sostener en mi fe, en mi fe, en mis creencias en mis y creencias, en el amor a Dios, en el amor a a Dios, pesar a pesar de cualquier consecuencia de cualquier consecuencia que pueda venir que pueda venir de proclamar mi fe, de proclamar mi de fe, vivir mi fe de vivir mi y de fe enseñar mi fe. y de enseñar mi fe. Señor Jesús, Señor Jesús, yo me declaro yo me declaro hijo tuyo, hijo tuyo, yo me declaro yo me declaro criatura tuya, criatura tuya. tú eres mi Dios, Tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú eres mi creador, tú eres mi salvador, tú eres mi salvador. Señor Jesús, Señor Jesús, y sé mi guía, y sé mi guía. consérvame los dones Consérvame los de dones tu redención de tu redención que actualizamos que actualizamos en cada misa en cada y misa cada vez que comulgue, y cada vez que sea esta experiencia sea esta experiencia consciente, consciente, madura madura, de cuánto me amas de cuánto me y amas que nada ni nadie y que nada ni nada pueda apartarme pueda apartar de este amor, de este amor para gloria de Dios Padre, para gloria de de Dios, Dios Padre, Hijo de Dios y de Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Señor, yo bendigo a este pueblo tuyo, Señor, que han participado en la misa ahí donde están, para que, Señor, si es tu plan y es tu querer, esta prédica penetre hasta lo más profundo de su ser, esta palabra proclamada y predicada. Penetre, Señor, rompa todas esas cadenas, esos miedos, y dé esa hambre verdadera, esa hambre y esa necesidad de tu amor, de tu gracia. Y que una vez que lo experimenten, Señor, nada más ni nadie los pueda apartar. Que estén preparados para todo, hasta dar la vida, Señor, por ti. Y hasta ver sufrir a sus seres queridos, si es porque están viviendo y experimentando tu amor. Yo los bendigo, los libero y los sano. Y los sello con tu sangre preciosa y los guardo en el manto precioso de mi Madre Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra misa. Ahora vamos a renovar nuestra fe. Yo les pregunto, ahí en sus casas contestan: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo ha de venir a juzgar a vivos y muertos? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahí en sus hogares, cada uno va a decir conmigo: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de en profesar Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manos ahí en sus hogares, pongan sus manitas en esta posición. Tenemos necesidades materiales, así es que esto no se va a quitar, pero que esto no sea quien nos aparte de Dios. Por eso yo bendigo sus trabajos.
Señor, derrama tu gracia y tu bendición para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Ahí en sus hogares tomen asiento. Les recuerdo, los que gusten y puedan ayudar a esta obra de evangelización con sus granitos de arena, mientras yo preparo el pan y el vino para hacer este santo sacrificio.